Buenos días. Desarrollo integral o paradigma integral dentro del mundo de la terapia, de la psicología, de la espiritualidad, de la expansión o desarrollo de la consciencia. Se habla ahora mucho de que estamos entrando o atravesando el paradigma integral. Pasamos por lo humanista, que fue una gran revolución dentro de este campo del desarrollo y de la psicología, el introducir un poquito el alma humana dentro de la mecánica de la vida. Entramos en lo transpersonal, donde ya realmente entró con fuerza y determinación todo este ámbito del espíritu, de la consciencia, de la meditación, de la oración, del desarrollo de la consciencia transpersonal, transegoica, transracional. Entró fuertemente en el campo de la psicología, de la psicoterapia. Y ahora estamos en este desarrollo integral que, bueno, autores, por ejemplo, como Ken Wilber, arriban a este campo que en teoría tiene la pinta de ser el campo definitivo, en el sentido de que es un campo que ya no excluye ninguna de las dimensiones de la realidad humana, realidades físicas, biológicas, emocionales, instintivas, psicológicas, psíquicas, espirituales, energéticas, de todo índole, de todo rango, de todo el espectro de lo que significa ser en este mundo. Entonces, de alguna manera, lo integral alude a una forma de desarrollo que incluya todo. Lo transpersonal, efectivamente, incluye al espíritu, pero dentro de la psicología, entre comillas, el tema del cuerpo, por ejemplo, lo físico, lo corporal, pues todavía no estaba del todo contemplado. ¿Qué tenía que ver el cuerpo con el psiquismo? Bueno, pues hoy sabemos que todo tiene que ver con todo está relacionado, todas las dimensiones, todos los campos, y una teoría o una práctica o un desarrollo integral alude a todo eso. A que del ámbito del desarrollo humano ya no podemos excluir, ya no podemos dejar de mirar todo el espectro, por así decirlo, del arco iris, de esta singularidad humana, porque todo cuenta, todo afecta y todo está interconectado. Se aporta una visión que integra todo, se hace como que se juntan todos los puntos o se juntan todas las piezas para crear una gran visión, un gran cuadro, y a ese gran cuadro le llamamos el paradigma integral. Al final, la teoría integral, como cualquier sistema de conocimiento, lo que busca es traducirse en una práctica integral de vida. Al final decimos que, bueno, podemos especular sobre la realidad, sobre el desarrollo, sobre la felicidad, sobre el fin del sufrimiento, sobre la floración del ser humano, sobre vivir en unas sociedades más armónicas, más prósperas, más compasivas, pero finalmente especular, idealizar, pues al final no transforma la realidad. Por eso decimos que cualquier sistema de conocimiento tiene que traducirse en una práctica, en algo que yo pueda transformar en una realidad viva, momento a momento, día a día. Y por eso decimos que el valor de cualquier, por así decir, marco conceptual es poder sacar el zumo y poder aplicarlo en nuestra vida práctica. Así que dicho lo dicho, voy a nombrar 4 cositas para entender un poquito el concepto de este marco integral para pasar directamente a lo que nos propone a nivel práctico. Uno de los rasgos más significativos que nos presenta este modelo es el de los cuadrantes. De alguna manera aludimos a que cualquier forma en la que yo contemplo la realidad siempre contempla o integra 4 cuadrantes. 4 formas básicas de contemplar cualquier evento, cualquier experiencia que llamamos realidad. Dentro de este contexto de la realidad, vamos a decir así que hay estas 4 dimensiones básicas. Esas 4 dimensiones vamos a ver que de alguna manera son autoevidentes. No hace falta especular mucho para ver que en este mismo momento eso está presente. Y vamos a decir que tiene que ver con lo individual y con lo colectivo, en lo interior y en lo exterior. Esas son las cuatro dimensiones. Si hiciéramos un cuadrado dividido en 4 dimensiones, 4 segmentos, diríamos que el primer cuadrante sería la dimensión individual interior. ¿Qué significa eso? Que esa es la dimensión de lo subjetivo, la dimensión de la psicología, la dimensión de en qué manera percibo yo el mundo, la manera también en la que yo estoy condicionado con mis propios sistemas de creencias, con mis propios valores, con mi propia historia, con mi propia programación, con mis propios condicionamientos. En fin, es la manera en la que yo veo el mundo de manera subjetiva. Es lo interior en el sentido individual. Y esto es lo que normalmente se trabaja en el ámbito, por ejemplo, más de la psicología, en el ámbito más terapéutico. El primer cuadrante de lo interior individual. El segundo cuadrante sería lo individual exterior, lo que llamaríamos el yo objetivo, lo corporal, lo energético, lo físico. También tiene que ver con la conducta, con el comportamiento, con lo que hacemos. Al final podemos ver claramente que dentro de lo individual hay una dimensión interior más subjetiva, y hay una dimensión exterior, objetiva, concreta, formal, energética, física. Y esas 2 dimensiones siempre están presentes. Hay unas condiciones objetivas y unas condiciones subjetivas. Y esto mismo se lo aplicamos
al tercer y al cuarto cuadrante, pero desde el punto de vista de lo colectivo. Colectivamente, en lo interior hay una mente colectiva, hay un inconsciente colectivo, hay una cultura, hay unas visiones del mundo, hay unas cosmogénesis, hay al final unas formas colectivas de contemplar la realidad, unos sistemas de valores, unos sistemas de creencias colectivos. Y eso mismo, si lo extrapolamos a lo exterior, ¿qué genera? Pues genera una civilización, genera unas formas físicas, unas estructuras políticas, ideológicas, religiosas, incluso urbanas, en fin, todo lo que creamos como humanidad, el impacto en el medio ambiente, en fin, todo lo que traducimos en formas físicas y concretas, en formas de manejarnos en este mundo a nivel físico, eso sería el cuarto cuadrante. Al final, si nos damos cuenta, estos 4 cuadrantes siempre están presentes. En cualquier experiencia de mi realidad siempre están presentes. Alguien dirá, pero toda esta filosofía, ¿en qué me incumbe? Pues, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones y de movernos en este mundo. Como decimos, si no tenemos en cuenta las 4 dimensiones de la realidad, pues a veces podemos cojear. Por ejemplo, en ámbitos muy New Age, lo que ahora se hace mucho hincapié es la ley de atracción, por ejemplo, ¿no? El de crear todo positivamente a través de la visualización, del pensamiento creativo y de enfocarnos en lo que realmente queremos crear, queremos manejar. Y decimos, claro que sí, eso cuenta mucho porque la mente es creadora. Ahora bien, si yo quiero crear, por ejemplo, una realidad en la que digo, voy a crear una realidad en que mi cuerpo dé un salto de 100 metros. No va a funcionar porque hay una realidad física, concreta, objetiva, que el cuerpo no está diseñado biológicamente para dar un salto de 100 metros. Por lo tanto, esto parece un ejemplo muy tonto, pero finalmente tenemos que tener en cuenta que esas 2 dimensiones aplican. Con mi mente creadora, efectivamente voy a crear o voy a proyectar a nivel psíquico una información, una energía que voy a verter a un campo cuántico, pero tiene que tener en cuenta la realidad de los demás cuadrantes, de las demás dimensiones. Todo eso tiene que adaptarse a un plano de realidad que es el que es y que opera mucho el mundo objetivo con unas leyes naturales que son las que son. Y con unas realidades y unas estructuras colectivas y medioambientales que son las que son. Así que a la hora de tomar decisiones, a la hora de crear, también decimos que tenemos en cuenta esas 4 dimensiones. Y resumiéndolo mucho, a lo que alude esta visión de los 4 cuadrantes, como digo, más allá de la teoría, lo que alude es que al final el desarrollo integral está señalando al desarrollo del cuerpo, de la mente y del espíritu, tanto en el individuo como en la cultura como en la naturaleza. O sea, al final integramos todo. Hay una forma de desarrollo que puede aplicar a todas las dimensiones y sobre todo a la hora de totalizarnos, que es de lo que va esto. Al final la sanación, la salud, la armonía, el bienestar tiene que ver con la totalización y de tener en cuenta la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, todo tiene que ver con esa lucidez y con esa comprensión de la realidad para poder manejarme armónicamente en ella. Y luego hay otra noción también interesante dentro de estos rasgos de la teoría integral, que es la diferencia entre estados y estadios de conciencia. Muy rápidamente, al final decimos estados, los más conocidos o los más recurrentes, los más del día a día, el estado de vigilia, que es este en el que nos solemos mover diariamente, el estado en el que parece que estamos despiertos o con cierta autoconsciencia, el estado de sueño, que es cuando dormimos, y el estado de sueño profundo o sueño sin sueños. Hay como 3 niveles muy claros y luego hay otros muchos estados expandidos, alterados, modificados, estados meditativos, en fin, hay muchos tipos de estado de conciencia, pero generalmente los 3 más ordinarios son esos 3, vigilias, sueño con sueños, sueño profundo, sueño sin sueños. ¿En qué se diferencian los estados de los estadios? Que los estados, por así decirlo, son provisionales. Los estados van y vienen. Vamos a decirlo así, ahora estamos en vigilia, luego estaremos durmiendo, en algún momento de meditación tengo un estado expandido, en algún momento, no sé, en alguna ceremonia tengo otro tipo de estados modificados, alterados de conciencia. En fin, son provisionales, van y vienen, son como las mareas, se van moviendo, ¿vale? El estadio, por así decirlo, es el estadio, valga la redundancia, de conciencia donde más o menos estamos establecidos. Es más permanente, es más estable. Por así decir, es como la música de fondo o la octava en la que más o menos estamos situados en esta vida, el nivel de conciencia más o menos que nos manejamos en esta vida. Se me ocurre, a ver qué tal encaja esta analogía, pero se me ocurre la analogía de la temperatura. Por ejemplo, vamos a decir como si hubiera un grado, ¿no?, consciencial. Imaginaos que mi estadio natural de conciencia es estar a 30 grados, por decir algo, ¿no? Ese es como la temperatura más o menos en la que yo me manejo en esta vida. ¿Los estados qué serían? Pues los estados serían momentos provisionales donde yo puedo bajar a 28, 26, 24, 32, incluso en un momento muy alto de conciencia 40, 50... La conciencia va variando de temperatura, pero por así decirlo, finalmente, ¡pam!, regreso a mi estadio natural, que son los 30 grados. ¿Eso quiere decir que me voy a pasar toda la vida a 30 grados? No, también hay una forma de desarrollar los estadios
Lo que pasa es que es un proceso más, vamos a decir así, más orgánico, más lento, no es tan variable, no es tan puntual, sino que es un proceso que va desarrollándose a lo largo de la vida. Está demostrado, diría que hasta científicamente, que una de las prácticas que favorecen el aumento, el desarrollo de los estadios es la meditación. La meditación, el silencio contemplativo, la observación va abriendo el campo de conciencia, va subiendo la temperatura consciencial. Vamos pasando, pues a lo mejor, de un nivel de temperatura a 30 grados, 31, 32 y vamos ampliando naturalmente eso. Y entonces seguimos, imaginaos, a 32, 33, 34 grados y puntualmente por lo mismo 23, 24, 28, 42. Pero finalmente nuestra temperatura de base sí que va subiendo gradualmente. Hay un movimiento de desarrollo y ascenso de esa temperatura. Y una práctica integral de vida a lo que alude es a que esa temperatura del estadio, de mi estado basal de conciencia, vaya aumentando progresivamente. Hay otros elementos, hay otros rasgos, pero yo diría que con lo que hemos nombrado nos basta para adentrarnos ya en lo que nos interesa, que es la práctica. Al final es mojar el pan en la salsa de la realidad, comérnoslo y ver a qué sabe, ver si eso me transforma, si me alimenta, si me nutre, si me genera coherencia, bienestar. Al final esa es la práctica. Entonces vamos a señalar de manera muy concreta y muy concisa esos 4 elementos dentro de la práctica que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Vamos a decir así que todo esto se basa principalmente en 4 módulos, que le vamos a llamar los 4 módulos básicos. El módulo del cuerpo, el módulo de la mente, el módulo de la emoción-sombra y el módulo del espíritu-conciencia. Módulo del cuerpo, pues efectivamente se nos va a alentar, se nos va a señalar hacia una práctica que integre, por ejemplo, por las cuestiones del cuerpo, temas de alimentación, temas de ejercicio físico, de actividad, temas de sueño, en fin, temas de cómo tratamos este templo, temas del cuidado corporal. Temas básicos, como decimos, que se podía resumir en dieta, ejercicio, sueño. Así que nuestra práctica de primera nos coloca en algo muy básico, muy esencial, que es el cultivo y el cuidado, el desarrollo de lo corporal. El módulo de la mente aplica del mismo sentido en de qué manera nutrimos y cuidamos el nivel mental de nuestra vida. El campo de la psicología, el campo de las creencias, a través, por ejemplo, decimos, ¿cómo cultivamos, desarrollamos esto? Pues, por ejemplo, a través de la lectura, de la escritura, qué tipo de alimento, qué tipo de información nutre mi mente, qué tipo de pensamientos circulan, qué tipo de ideas, al final es qué tipo de percepciones traducidas en palabras y conceptos. ¿En qué consiste el trabajo con la mente? Pues efectivamente, sobre todo, abrir el campo de la mente, abrir a nuevas visiones, abrir a nuevas ideas, abrir, sobre todo, a reconocer todo el sistema de creencias a lo mejor limitante o que me condiciona a que no experimente la vida en su plenitud y en su totalidad. Así que el campo de la mente también es muy rico. Hay muchas formas muy concretas, pero finalmente se podría traducir en de qué manera puedo transformar la información que se mueve dentro de este software llamado la mente, desde un tipo de energía e información que me condiciona, me limita y me hace experimentar malestar, a un tipo de información que me abre, que me expande y que me hace comprender esta dimensión de la realidad. Así que tener la mente bien alineada, ya no solo a la realidad, sino, por ejemplo, al cuerpo, como se dice, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, ya es una gran base para seguir con todo el trabajo. El tercer módulo sería el módulo de las emociones, sombra. Aquí entra lo que entendemos por el trabajo terapéutico, también el trabajo con las emociones. Cuando decimos sombra es poder ventilar, liberar todo lo que ha sido atascado, reprimido, todo lo que me está torciendo y dividiendo dentro de mí, todo eso liberarlo. O sea, al final es educarnos en una vida emocionalmente inteligente. Se trata de esto, al final cuidamos el cuerpo, cuidamos la mente y sobre todo también desarrollamos la emoción, que es lo que al final vincula también el cuerpo y la mente y también vincula nuestra forma de estar en este mundo, literalmente. Antes decíamos, la expresión en el tercer y cuarto cuadrante, nuestra vida en este mundo depende en gran medida de cómo manejamos las emociones o cómo nos manejan ellas a nosotros, en qué medida tenemos una vida emocional sana. Así que todo el ámbito de la terapia y de liberar lo reprimido tiene que ver con este tercer módulo, que es un módulo muy amplio. Mente sana en cuerpo sano y una terapia que libere, que armonice y que sobre todo genere una coherencia a nivel emocional dentro del cuerpo-mente, porque como decimos, la emoción hace de puente y si la emoción está torcida todo lo demás se tuerce.
Y finalmente el cuarto módulo, el módulo del espíritu, que aplica o alude a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la consciencia, con el desarrollo de nuestra vida espiritual, la meditación, la contemplación, la oración, prácticas de autocompasión, en fin, todo lo que significa dar un salto de conciencia más allá de lo psicoemocional a ese ámbito de lo transpersonal propiamente dicho. Cultivar, desarrollar y nutrir, por ejemplo, esa dimensión del silencio, de la presencia, de la visión, de la percepción. Por así decir, todo el trabajo en la dimensión personal, la dimensión del cuerpo-mente, tiene que ser sostenida, alumbrada, nutrida por esa dimensión transpersonal, la dimensión de la consciencia. En qué medida también todo eso se puede equilibrar en un campo consciente, compasivo y que sabe también de alguna manera desidentificarse de todo el proceso psicoemocional personal. Desidentificarse en el sentido de no ser arrastrado por las corrientes ni de permanecer en el laberinto, vamos a decir, el laberinto personal, dando vueltas y vueltas, tratando de mejorar cuando lo que se trata es de desarrollar, de transformar y de revelar quiénes somos realmente. Por eso decimos, es tan importante el desarrollo del cuerpo, de la mente, de la emoción, para de alguna manera permitir, por así decirlo, cuando ese instrumento se afina, permitir que esa música de la conciencia se exprese de manera armónica y de manera reveladora. Así que en definitiva a esto alude al trabajo integral y como vemos es muy, diríamos que es hasta muy obvio, ¿no? El cuerpo en su propia dimensión, la mente en su propia dimensión, nivel terapéutico, emociones, sombra en su propia dimensión y luego el trabajo espiritual en su propia dimensión. De verdad, no hemos descubierto América. Lo que sí hemos hecho es juntar todas las piezas del rompecabezas. Al final la práctica integral de vida a lo que nos invita es a, de alguna manera, aplicar alguna práctica de desarrollo concreta en estos 4 ámbitos o módulos en nuestra vida cotidiana. Y luego alternativamente estarían los módulos auxiliares que este mismo enfoque en esos 4 ámbitos tan esenciales los podemos trasladar a lo que cada cual estime necesario. A esto le llamaríamos los módulos auxiliares. La comunicación, las relaciones, la sexualidad, el trabajo, el dinero, cualquier ámbito que sea significativo para uno mismo y que necesite efectivamente atención y desarrollo en sí mismo. Así que en definitiva se trata de encontrar el tipo de prácticas que resuenan con nuestras tendencias individuales. Tampoco hay que, como decíamos, no hay que forzar algo que no va conmigo. Tengo que encontrar lo que realmente me hace, entre comillas, incluso disfrutar del proceso. Yo siempre aludo a esta cualidad, ¿no? Del disfrute. No es tanto que me lo voy a pasar bien en el sentido recreativo, pero sí que hay un disfrute en, no sé, en reconocer, en desarrollar, en crecer, en trascender. Hay un disfrute en ver cómo la energía también se genera una armonía en todo lo que es, en todo lo que somos. No sé, hay un bienestar en todo eso y, como decimos, también un componente de juego en el sentido de que no es rígido, no es obsesivo y no es, sobre todo, no buscamos un rendimiento inmediato al trabajo. No es, dentro de 2 semanas tengo que encontrar este tipo de resultados. Quien quiera funcionar así es perfecto, pero yo diría que esto es un proceso para toda la vida. ¿Dónde está el fin? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde he logrado mis objetivos? Diría que es el enfoque incorrecto. El enfoque es momento a momento. Momento a momento me enfoco porque lo elijo y porque me interesa generar más coherencia, generar más salud y generar más disfrute en esta vida. Así que esa es la propuesta, práctica integral de vida, cada cual que encuentre su propia receta del despertar, su propia receta del bienestar y a jugar, a disfrutar y a caminar, que de eso se trata. Un abrazo y buen camino.